¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Como siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del internet y sus diferentes dispositivos. Este día queremos continuar haciendo país desde esta tribuna, tratando de llevarles la información y las opiniones que son más necesarias para entender qué rumbo llevamos y hacer los cambios que sean necesarios y crearnos, por supuesto, nuestra propia opinión. Este día, para eso he invitado al director de la Iniciativa Social para la Democracia, don Ramón Villalta, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí desde allá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que puede acompañarnos. Por supuesto que queremos agradecer a quienes siempre nos acompañan en estas transmisiones en vivo. Ellos son los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB. Antes de iniciar en forma con la conversación, también quiero recordarles algunos de los principales titulares que usted puede encontrar desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: padre de alumna que murió al caerse de una rueda dice: es impactante y doloroso, hace 8 años perdí a mi esposa, asegura. Además, liberación de cadáver, localizan un cuerpo de un joven entre la edad de 25 años aproximadamente, abandonado. Esto fue en la carretera de Oro. Y sujetos asesinan a sangre fría a un repartidor de leche que se dirigía a trabajar junto a su hogar, junto a su hijo, y esto ocurrió en la Troncal del Norte. Este y otros casos dramáticos que se viven en nuestro país puede verlos en detalle en nuestro sitio cronio.sb. Ramón, quiero de nuevo reiterar el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Me pareció muy importante poder conversar con usted hoy, como siempre, pues, porque por exagerado que parezca, creo yo, y si me permite que le comparta una opinión, por exagerado que parezca, creo que los partidos políticos ya están pensando, de hecho, en la elección del 2021. Y prueba de eso sería las reformas al Código Electoral que aprobaron nada más y nada menos este miércoles en la Asamblea Legislativa, con, no sé si calificarlo como premura, tal vez alguna dedicatoria incluso, o bueno, de hecho es fácil pensar que consideran que una vez el presidente electo esté ya en el poder, se les va a hacer más difícil superar un veto. Además, o sea, tienen un periodo relativamente corto para aprobar con facilidad varias cosas. Ustedes desde la Iniciativa Social para la Democracia, ¿cómo reciben estas reformas en particular? Y en su análisis, ¿qué cree que hay detrás? Bueno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa es el espacio donde se formalizan las decisiones a través del voto que brindan los diputados, y muchas de las decisiones que en la Asamblea Legislativa se dan, que tienen que ver justamente en el establecimiento de determinadas reglas que van a determinar el comportamiento de la sociedad, dependen de la voluntad, del interés, en muchas ocasiones que los mismos partidos tienen. En otras ocasiones depende del interés de grupos fácticos. En materia de reforma electoral depende precisamente del interés particular que tienen los partidos políticos. En un contexto en el que los resultados de las elecciones 2018 y 2019 le han dejado un mensaje claro a los partidos políticos tradicionales que la población ha madurado políticamente y tiene la posibilidad y tiene el poder, a través de su voto, de poder castigar a los mismos partidos, no dándole su voto, disminuyendo y restándole capacidad de poder. Y en este sentido, las candidaturas no partidarias, a partir del mismo desempeño que está teniendo el no partidario, se ha convertido en una amenaza para los partidos políticos. Y en ese contexto de rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos, obviamente enfrentarse o llegar a la elección 2021 con las mismas reglas que están establecidas, que posibilitaron por primera vez el ingreso de uno partidario, pues hay que quitar ese riesgo, ¿verdad? Hay que eliminar ese riesgo, y el riesgo se hace a partir de que hay evidencias claras de ese rechazo, y la única manera es de establecer nuevas reglas que no eliminen la participación de no partidarios, pero que eliminen realmente toda la posibilidad de que algún no partidario podrá volver a acceder al ejercicio de poder en la Asamblea. Yo no estoy muy seguro, quiero pensar que no es así, pero creo que hay ciertos síntomas de que podría tratarse también de una especie de vendetta.
¿Por qué? Porque veo, digamos, a diputados del FMLN y de Arena como muy interesados en el tema, muy específicamente el diputado Romero, que ha tenido encontronazos reiterados con el diputado no partidario varias veces. No se han sacado a la mamá, pues porque creo que todavía no han pasado ese límite. No digo que no lo puedan hacer, pero... Bueno, no ha pasado porque el no partidario ha sido, yo creo, muy respetuoso, pero el señor ha sido extremadamente irrespetuoso con el diputado no partidario. Por eso mismo pienso yo que puede ser, digamos, una especie de vendetta. Digamos, sabemos que el señor Romero, el diputado Romero, es uno de los diputados más influyentes que hay en la Asamblea Legislativa. Podría él, digamos, de algún modo haber metido fuerza, digamos, en ese aspecto, impulsar una reforma de ese tipo. ¿Podemos descartar un escenario así? Yo no lo veo tanto quizá como una especie de venganza. Yo sí lo veo en el marco de este contexto que están viviendo los partidos políticos, que efectivamente los ciudadanos, por ejemplo en el caso del FMLN, le disminuyeron una cantidad importante de votos. Ojo, y no es cualquier voto, es parte de ese voto duro que el FMLN había consolidado, que más o menos promediaba los 800.000, sí, que es más o menos la misma cantidad que promedia en el caso del Partido Arena. El Partido Arena, tanto en el 2018 como el 2019, logra todavía mantener ese voto duro, pero el FMLN se le desmoronó entre el 2018 y se le desmorona totalmente en el 2019. Eso le da un mensaje claramente de la señal que la población está dando a los partidos políticos. Arena tiene claro que está amenazada de aparecer una nueva opción de derecha. Con toda seguridad, Arena podría seguir la misma suerte que el caso de el FMLN. Pero la participación de los no partidarios, a partir del mismo desempeño que está teniendo el no partidario en esta legislatura, ha mostrado que otras formas de ejercer poder a través de este mecanismo de representación que no es partidaria, tiene una posibilidad de expresar, de canalizar voces que no han tenido la oportunidad de canalizarla a través de los partidos. Cuando los mensajes son claros de respaldo de la ciudadanía, por ejemplo, cuando se da la elección de segundo grado con respecto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando se ha dado la elección de fiscal general, y el diputado no partidario ha tenido una posición muy apropiada de respaldo a iniciativas de la sociedad civil, y a él lo acusan de representar intereses de sociedad civil, pues obviamente lo que han hecho es que él ha ganado mucho más respaldo de la misma sociedad. En un evento y proceso electoral con esas amenazas, obviamente lo que le conviene a los partidos políticos, y lo tienen claro, es suficiente la amenaza que tiene el FMLN con Nuevas Ideas y suficiente la amenaza que Arena tiene ya con el nuevo partido de Johnny Wright, para que tengan otra amenaza que se la pueden quitar fácilmente, como es la de los no partidarios. Lo que yo creo es que eso no va a quedar necesariamente así. Recursos de inconstitucionalidad van a venir porque la regla que han aprobado los partidos políticos sí es inconstitucional, porque hay una jurisprudencia constitucional que dictaminó la manera de cómo debería reglamentarse para garantizar que hubieran mejores condiciones de igualdad en la participación de los no partidarios con relación a los partidos políticos. Eso precisamente me lleva a la siguiente pregunta, y es que sí, digamos, no hace falta, creo yo, ser abogado o jurista muy destacado para entender que primero ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto principalmente de la existencia de las candidaturas no partidarias y de la forma en que deben contarse los votos. Ahora bien, a falta de tal vez mejores palabras, en realidad cree que la Sala de lo Constitucional está a la altura de honorabilidad, de profesionalismo, de civismo necesario para, digamos, actuar y realizar el análisis correspondiente en el tiempo necesario y dar el fallo de acuerdo a la letra que tiene la Carta Magna. Bueno, obviamente ha habido evidencia ya de que la actual Sala de lo Constitucional ha estado con una actuación que ha generado muchas dudas. Por ejemplo,
recursos de inconstitucionalidad presentados en torno a la elección del fiscal general de la República, que las declaró no admisible con unos argumentos, que si esos son los argumentos, lo que la sala debió era hacer una prevención para subsanar lo que ellos estaban cuestionando que no se había presentado, pero que obviamente denotaba que la manera en cómo argumenta esa no admisión de esa demanda de inconstitucionalidad denota que hay un interés de retardar la aplicación de justicia y denota que hay un interés de proteger en alguna medida intereses de carácter partidario y yo no sé si de algún otro grupo de poder. Obviamente estas dudas que ha generado por la manera en cómo se ha comportado, porque no solo ha sido esta inadmisibilidad, sino que han habido otras, y la preocupación del cambio de criterio que pueda haber en la aplicación de la jurisprudencia por parte de esta sala, obviamente sí genera duda de tener incertidumbre con respecto de cómo podría resolver una inconstitucionalidad a este decreto que ha hecho esta reforma y ha creado esta nueva regla que va a limitar la participación de los no partidarios, que deja en condición totalmente de desigualdad, rompe el principio de participación en condiciones de igualdad, pero no sabemos ahí definitivamente. Lo que yo sí le puedo asegurar es que el paso hay que darlo, es decir, hay que presentar la inconstitucionalidad de todas maneras, porque ese es un procedimiento institucional que es el único mecanismo que por ahora estaría habilitado a partir de que este decreto una vez entre efectivamente ya en vigencia, porque no existe otro camino, a menos el camino anterior a la presentación del recurso sería el veto presidencial, ¿verdad? Pero no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que este decreto va a ser inmediatamente también firmado por el presidente. O sea, no creo que tengamos posibilidad de que lo veten. Eso me lleva al otro aspecto que le había mencionado. Estamos también ante esa premura, esa prisa de apurar las cosas en el sentido de evitar, digamos, los futuros vetos que puedan venir con el nuevo gobierno. Yo creo que dos cosas. Los partidos políticos están quitando la piedra que le está apretando en el zapato. Y eso implica establecer este tipo de reforma que de cara a la elección 2021 es lo que más le puede preocupar. Es decir, ellos no están teniendo una mirada del sistema electoral que el país necesita. Coincidimos con otros analistas en cuanto a que nuestro sistema electoral ha terminado siendo una especie de pequeño Frankenstein por la manera en cómo se ha dado la reforma, porque la oposición que hubo y la resistencia que hubo de los partidos políticos a avanzar en una reforma de consenso obligó a que la ciudadanía recurriera a la Sala de lo Constitucional y mediante resoluciones de la Sala de lo Constitucional se ha generado una cantidad de reformas que no necesariamente es la reforma tal como unos la esperábamos. Por ejemplo, nosotros finalmente, quedó candidaturas no partidarias, pero en realidad la figura que inicialmente buscamos desde 1996 para poder participar de una forma que no fuera la partidaria, no era la figura del independiente o no partidario, era la figura de las asociaciones cívicas, como sucede en Ecuador, como sucede en Guatemala y sucede en otros países, pero no la figura del independiente, por ejemplo. Claro, pero finalmente la situación termina siendo de esa manera, ¿sí? A partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Digo, muchas de las reformas que terminaron a partir de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional nos llegaron a hacer un sistema electoral con un conjunto de elementos que no lo deja de la mejor manera. Por ejemplo, ciudadanización de los organismos electorales. Deja una especie al estilo de los salvadoreños gallo-gallina, ¿sí? Porque permite que los partidos políticos sean los que propongan, pero el requisito es que sean ciudadanos. Entonces, esa situación para integrar el Tribunal Supremo Electoral o los organismos electorales genera demasiadas distorsiones. A eso me refiero. Por lo tanto, si lo que tenemos es un pequeño Frankenstein de sistema electoral,
la discusión seria en la Asamblea de los partidos y de los diputados debería de ser: discutamos cuál es el sistema electoral que más le conviene al país para fortalecer la democracia, para fortalecer el ejercicio de poder, para fortalecer el vínculo representante-representado, para garantizar el significado de que la democracia reside en el pueblo, por lo tanto darle de verdad un poder al pueblo, de garantizar los mecanismos efectivos para el ejercicio del sufragio, tener una institucionalidad que sea garante de los derechos y de la aplicación de la justicia, etc. Es decir, estamos hablando de cuál es el sistema, y a partir de eso determinar qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos de cambiar, sin pensar que las elecciones son en el 2021, porque estaríamos pensando más bien en una perspectiva de país, en una perspectiva de sociedad, no en una elección inmediata a través de la cual yo quiero asegurarme, porque lo que más me interesa es seguir en la Asamblea, tener un espacio de poder, tener acceso al poder y garantizar eliminar los obstáculos que a mí me están estorbando en este momento. Entonces, un nivel de control. Exactamente, esa visión es la que los partidos políticos, los diputados, no están teniendo, y lamentablemente es lo que no se está teniendo. Hay un argumento que yo escuché esgrimir principalmente al presidente de la Asamblea, al doctor Norman Quijano, y él dice, por ejemplo, que no era válido, digamos, en algún grado sumar los votos de los no partidarios, porque dentro del grupo de no partidarios, digamos, puede ir una persona que, según el ejemplo que él daba, puede, por ejemplo, estar a favor del aborto, y en el mismo grupo está alguien que está en contra. Entonces, digamos, sumar esos votos en temas tan sensibles, digamos, sí, parecería irrespetuoso para la voluntad del elector. Sí, pero ese argumento no es válido porque, a ver, me está diciendo el señor Norman Quijano que en Arena no hay personas que han estado a favor del aborto y personas que han estado en contra del aborto. En Arena, y diputados. Las razones por las cuales algunos diputados se han molestado y han votado en algunos momentos en contra de Arena es porque no piensan de la misma manera. La razón por la que se fue Johnny Roy de Arena es porque no pensaba igual y no le permitieron dentro de su partido pensar igual, porque pensar diferente. Pero hay personas que piensan distintas dentro de un partido político, y yo le puedo estar dando el respaldo a un partido político, pero sus diputados podrán tomar una decisión diferente. Por ejemplo, yo puedo votar por el partido Arena para los diputados, porque estoy pensando que ellos van a tomar determinadas decisiones, pero ellos terminan votando de acuerdo con los intereses de su partido, de acuerdo con los intereses de los grupos que ellos representan, y no necesariamente por el interés por el cual yo voté. Entonces ese argumento definitivamente no tiene el peso necesario, porque lo mismo ocurre dentro de los partidos políticos. Si me permite, Ramón, quiero leer algunos comentarios que nos llegan a través de WhatsApp, y que nos llegan, gracias a Dios, desde muy lejos, siempre desde fuera de nuestras fronteras, y a veces desde el otro lado del mundo, como ya va a ver el caso. Pero empezando desde aquí, desde San Jacinto, Romeo Calles nos dice cómo ISD piensa tratar de revertir esas leyes que no benefician a lo que quiere la población. Eso ya lo mencionamos un poco, no hay que recurrir a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional. Desde San Marcos, Yanira Rivas, me parece que los partidos, los dinosaurios, tienen miedo que el 2021 los mandemos a volar. No merecen seguir robando, tienen décadas y no han hecho nada. Desde Houston, Sara Castellón, necesitamos más diputados no partidarios. El ISD pregunta, esta es una pregunta, ¿el ISD va a apoyar más candidaturas partidarias? Pregunta. ¿Cómo se hace para blindar las candidaturas de quienes quieran trabajar por el país? Y desde Los Ángeles, Eduardo Pacheco, no es posible que los dinosaurios estén intentando evitar que los ciudadanos tomemos el control de la Asamblea, que se ha prostituido por siempre. Esto debe detenerse. Felicito a ISD por no permitir y denunciar estas situaciones que ya nos tienen hartos. Y esta está desde más lejos todavía, desde Bagdad nos saluda Emilio Zárate. Les saludo desde el otro lado del mundo. Es triste saber que retrocedemos y siempre los mismos se salen con la suya. Gracias por estos programas, y quiero decirle a Ramón que siga luchando por cambiar las cosas. Son las 6:30 de la noche y me alegra ver esta entrevista. Un abrazo a todos, nos dice Emilio Zárate desde Bagdad. Bueno, ahí están parte de las expresiones de lo que yo he referido, es decir, correcto, los ciudadanos están cansados del mal desempeño de los partidos políticos. Y ojo, no estamos en contra de los partidos, al contrario, nosotros creemos, cuando yo hablo de pensar en una reforma del sistema electoral, debe de pensarse dentro de esa reforma
cuál es el sistema de partidos políticos que nosotros deberíamos de propugnar y qué reglas deberían de haber para fortalecer. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en que debería de haber un aumento al financiamiento de la política, porque la democracia cuesta y hay que potenciarla. Y financiar la política en el país implicaría financiar a los partidos de manera pública para que estos se desarrollen como verdaderos institutos políticos, creando sus propias fundaciones para la formación de cuadros, es decir, para fortalecer su visión ideológica. Porque aquí lo que tenemos son partidos que no necesariamente corresponden con una determinada visión ideológica, y eso es importante que deba de haber en un partido. Pero, por ejemplo, eso no hay. No se piensa, porque lo único que se piensa es en que haya financiamiento para la campaña electoral, pero no para fortalecer la capacidad de los partidos. Por ejemplo, los partidos políticos necesitan hacer sondeos de opinión respecto de cuáles son los intereses, las necesidades, lo que la gente desea, lo que la gente necesita, por dónde cree que la política pública debe de ir. Es decir, que los partidos se retroalimenten con iniciativas, con acciones que realmente les indiquen cómo hacer mejor política pública y en los espacios de poder canalizar los intereses de la gente, convirtiendo a la política pública. Esto no es lo que no está en la mesa de discusión. No estamos en contra de los partidos. Yo estoy hablando de reformas que vengan a potenciarlo, pero lo están entendiendo mal. Y ojo, en la medida que tomen decisiones como esta que han tomado ahora, lo que van a hacer es ganarse mucho más rechazo de la población. En lugar de fortalecerse y asegurarse de que van a tener un buen resultado en la elección 2021, lo que van a tener es más rechazo. Y si logramos revertir estas medidas, ese resultado va a ser casi bastante seguro que lo que les va a ocurrir a los partidos va a ser un castigo mucho más grande, porque es lo que la ciudadanía está expresando. La ciudadanía lo que quiere ver de los partidos es un comportamiento distinto, ¿sí? Sí. Que comienzan a respetar mucho más y a aumentar mucho más los espacios de participación de la ciudadanía, que faciliten los procedimientos para que se inscriban nuevos partidos políticos, por ejemplo. ¿Por qué no? Que se faciliten los mecanismos para que hayan partidos locales, partidos municipales, partidos departamentales. Sí, sin duda hacen falta muchas reformas para mejorar la relación entre representante y representado, ¿no? Y hay varias iniciativas en ese aspecto, pero le pido que hablemos de eso cuando volvamos, porque tengo que hacer un breve corte comercial. Amigos y amigas internautas, quédense ahí, por favor. Esto es El Salvador Today. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online.
bueno que permanecen con nosotros. Continuamos en El Salvador Today y por supuesto que agradecemos muchísimo su participación. Además del WhatsApp, también puede participar a través de nuestro Twitter, que es cronio@sb. Perdón, @cronio_sb. En el caso de mi cuenta personal, @Luis Alvarado. Ramón, hay un objetivo que creo yo que es como el fin último que deberían pues tener, no digo que lo tienen, deberían tener las reformas electorales, y esto es el mejorar esa relación entre representante y representado. Yo he escuchado varias propuestas y una que me llama la atención es la creación de 84 circunscripciones nacionales para que cada núcleo de población, digamos, o por lo menos cada grupo de población pueda votar por un solo diputado, ¿verdad? No tenga que tener, para empezar, esa sábana de papeleta. Y además, nosotros los que vivimos en San Salvador, si me preguntan quién es el diputado que me representa, tendría que memorizarme 24 nombres, ¿verdad? Sí. Tal vez los 42, porque, ¿cómo es? 48 porque también están los suplentes, ¿verdad? Entonces, no, digamos, eso como que disuelve un poco, ¿no? La relación en realidad que hay entre quienes votamos y los que al final ejercen o toman las decisiones en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que sería útil de algún modo, digamos, crear esas circunscripciones, o hay otras opciones en realidad para mejorar esa? Sí. Yo esa vuelvo, relación? Luis, al punto que le he estado señalando. Es que tiene que ver con tener una visión mucho más integral del sistema electoral, porque el sistema electoral en principio es, digamos, todo el medio que se utiliza para poder acceder al ejercicio de poder, garantizando que el poder soberano, a través del ejercicio del voto, convierta o elija a sus representantes. Y en ese sentido, dentro del sistema electoral, se tiene que analizar, ok, ¿cuál es nuestro sistema de representación política? ¿Verdad? ¿Cuáles son y cómo se debe de llegar al ejercicio de poder? ¿Cómo debe de garantizarse que los ciudadanos ejerzan el sufragio? ¿Cuál es la forma de poder ejercer el sufragio? Por lista abierta, por lista cerrada. Y comienza uno a ver el conjunto de elementos, porque, Luis, todo está cruzado, todo está amarrado. El problema que hemos tenido es que aquí la reforma electoral se ve por pedazo. Y ok, no queremos diputados no partidarios, y hay que quitar la regla y le modificamos la regla y ve eso separado. El punto es, primero, entender que a nivel de Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Constitución, la Asamblea debe de tener una composición proporcional. Allá le da un principio, ok. Para que haya la proporcionalidad, ¿cuáles son las reglas que en el mundo se utilizan para ganar la proporcionalidad? Ok. ¿Cuáles son las formas de acceder al ejercicio de la Asamblea Legislativa? Ahora, antes era solo partido político. Ahora, además de partidos políticos, los no partidarios. ¿Cuáles deben de ser las reglas que garanticen los principios de igualdad en la participación política, para garantizar que todos, al participar, estén en condiciones bastante homogéneas y no desiguales y no inequitativas? Ok, pero ¿cuál es la forma entonces a través de... Vamos a mantener las no partidarias porque las no partidarias no le conviene, mejor nos pasamos a las asociaciones cívicas, porque siempre se forman grupos, son grupos de ciudadanos moviéndose, interesados por el país, y los independientes parece que son, es una discusión. ¿Cuáles son las formas a través del cual se va a acceder al ejercicio de la Asamblea Legislativa? Eso no se ha discutido, porque se ve los no partidarios y la regla en función del 2021, no del tipo de mecanismo a través de la cual la gente puede y debe de participar para acceder al poder, en este caso del ejercicio legislativo. ¿Cuál va a ser entonces, si la Constitución dice que la base del sistema electoral es la población, entonces ok, y es proporcional? ¿Cómo se hace esa proporcionalidad de la población con respecto de su representante? Recuerde, el número de diputados, no sé exactamente de dónde salió, 64 primero, después se eliminan los 20
Primero eran 64 cuando llegamos en el 92. Con los acuerdos de paz se montó la plancha para que las cúpulas partidarias tuvieran oportunidad de tener un chance, porque mediante los departamentos no tenían muchos chances. Después, mediante un recurso de inconstitucionalidad, se eliminó los 20 de la plancha. Y entonces se quedó en 84 y se hizo esa división a partir de la población. Y se determinó que las circunscripciones es sinónimo de la división administrativa política del país. Y se les dejó 3 diputados como mínimo a cada uno, y luego, aunque eso, digamos, genera distorsión porque no todos los departamentos tienen. Cabañas debería tener 1. Correcto. Morazán debería tener 1, según la población que tiene, ¿verdad? Pero se rompe el principio de igualdad. Se rompe el principio de igualdad, pero ¿por qué? Porque usted lo que tomó de referencia de la circunscripción electoral es la división administrativa, política, los departamentos. Ok, vuelvo y entra en la discusión. ¿Cuál es el mecanismo de circunscripción electoral que se debe de utilizar? Y ahí es donde ya entra la discusión. Para garantizar la proporcionalidad, ¿conviene los distritos uninominales o conviene distritos plurinominales? ¿O conviene una combinación de ambas formas? ¿Me explico? Pero es estar discutiendo el sistema electoral para determinar las conveniencias y lo que más le conviene al país, y no estar discutiendo las reformas de manera aislada. Por eso es que su pregunta es importante, pero tiene que ver con si al país le conviene o no las uninominales o las plurinominales, pero eso depende del tipo de sistema electoral que estemos utilizando para la elección legislativa, de la forma como vamos a votar, porque puede seguir siendo por medio de lista abierta, puede seguir siendo por partido político, depende. Pero esa es la discusión, Luis, que no se está teniendo, porque se antepone primero ese interés partidario y se antepone el interés de llegar a la próxima elección. Una visión miope, una visión cortoplacista, y no una visión de país y una visión de largo plazo, que es lo que necesita el sistema electoral. Y ojo, Luis, este discurso mío es de 1996. Esta demanda es de 1996, no es nueva, porque los partidos políticos han venido haciendo reformas desde esa época, siempre pensando en elecciones, siempre pensando en la siguiente elección, y hacen reformas y acomodan de acuerdo al interés que ellos tienen y dependiendo de cómo ellos quieren, con qué reglas ellos quieren llegar a participar. Con ese enfoque hemos pasado desde el 96 hasta la época, y por eso finalmente tenemos el sistema que tenemos, hecho un desmadre, hecho un desorden, y hay que ordenarlo, pero de la manera como lo están haciendo los diputados no lo vamos a poder ordenar de ninguna manera. Las reformas que ya pasaron, y bueno, que como usted lo dice, se espera que digamos el presidente las sancione casi que de inmediato, ¿no? ¿Existirá, digamos, algún modo dentro de la legalidad de revertir esas reformas, o definitivamente serían con las que llegaríamos hasta la única forma es, o las dos formas es, uno, pedirle al presidente que vete, ¿verdad? Un veto de esa, lo cual lo veo bastante complicado, pero digamos que un veto de esa naturaleza obligaría a la Asamblea a tener que conseguir mayoría calificada, lo cual lo pueden conseguir también sin ningún problema, pero tendrían que mandar a oír a la sala de constitucional siempre. Segundo, no la sanciona el presidente, queda la presentación del recurso de inconstitucionalidad de este decreto legislativo a partir de la misma jurisprudencia que ya se había dictaminado. Correcto. Que había establecido las reglas, que había establecido los principios, porque ahí hay principios constitucionales, que es la base para poder declarar la inconstitucionalidad. Entonces, como ya hay toda una serie de antecedentes, lo único que procede es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo bueno es que para eso no hay tiempo, o sea que uno lo puede presentar en una semana, en 2 semanas, en un mes, y no hay problema. Ya veríamos y dependeríamos de cuál es la decisión o la manera en cómo va a resolver la Sala de lo Constitucional, y si efectivamente esto va a poder seguir teniendo viabilidad en el país en términos de garantizar
que existan mecanismos diferentes de los partidos para poder acceder al ejercicio de poder. La misma Unión Europea ha planteado allí una reforma que debería de abrirse las candidaturas independientes para la elección presidencial. Hay una cierta, digamos, en realidad miedo, no sé, o temor, o expectativa, tal vez deberíamos calificarlo de forma más ecuánime, de los partidos políticos respecto de, en efecto, lo que pueda ocurrir en el 2021. Yo, como le dije al principio, pensaba que era algo muy exagerado, ¿verdad? Estar pensando ahorita que todavía está prácticamente, no ha terminado la efervescencia del resultado electoral de febrero, pero bueno, esta es la situación que tenemos. Y la pregunta a la que quiero aterrizar es: ¿cree que los partidos, y principalmente los dos partidos más fuertes, cree que han entendido, digamos, el mensaje que ya le cayó 2 veces seguidas en las urnas? Yo no sé, yo sí creo que lo han entendido, pero no creo que tengan el interés de cambiar, ni Arena ni el Frente. Sí han entendido que la población les está dando un rechazo, sí han entendido que la población tiene una alta desconfianza al desempeño de los partidos políticos. Sí tienen claro que la población ha rechazado mucho este comportamiento y actuar corrupto de los partidos políticos en el ejercicio de poder. Sí, o sea, tienen claridad de eso. Ahora, ¿quieren dejar de hacer eso? No, al parecer no, porque al parecer las cúpulas de los partidos están haciendo algunos procesos por ahí, pero que no son procesos totalmente, para mí, serios, procesos que de verdad lleven a la renovación de los partidos políticos, lleven a los partidos políticos a aumentar un mayor respeto a su militancia, una mayor garantía del derecho de los militantes a elegir, y que quienes elijan de verdad van a representar los intereses de esas militancias y no de intereses de pequeños grupos de poder dentro de los partidos. Y eso es lo que creo que no quieren perder. Yo creo que se ha llegado a un nivel de muchos privilegios obtenidos por algunos dirigentes de los partidos políticos, y esos beneficios no los quieren perder. Y la mejor manera es de mantener controlado. Y la mejor manera de seguir accediendo al poder es eliminando todo aquello que pueda amenazar. Recuerde usted que al final, si no hay más opciones de participación política, usted se va a ahorcar con lo único que hay. Digo, y si no quiere, pues no va. El problema es que usted se ahorca yendo a votar o se ahorca no yendo a votar. Digo, porque al final, si una minoría, digamos, de un padrón de 4 millones, terminan yendo 500,000 a votar, 500,000 son los que van a decidir, porque la decisión se toma a partir de los que fueron a votar, sí, no de los que no vamos a votar. Entonces, sí es complicado por la forma en cómo está diseñado esto, y en ese sentido los partidos políticos no les importa si la cantidad de personas que van a votar disminuye, en la medida que ellos tengan el control del aparato de Estado, de las entidades de Estado y de las reglas que eliminan cualquier posibilidad de otras formas de participación. Y si eso está eliminado y al final van a contar votos con los que llegaron, aunque usted y yo no vayamos, pues ya no contamos. Y no tienen ningún efecto. O sea, literalmente son otros los que deciden. Son otros, y podrían llegar a ser minorías las que estén decidiendo. Y los partidos le están apostando a eso, en lugar de buscar fortalecerse. Entonces, yo sí creo, yo le vuelvo a insistir, creo que los partidos políticos han tomado un camino equivocado con este tipo de reforma. Esto les va a causar más daño que beneficio. Hay reformas que sean urgentes, principalmente a la ley de partidos políticos, en orden a fortalecer, digamos, a fortalecer la democracia interna de los partidos, porque los cambios que ya se han hecho, aunque sí han sido, digamos, notorios, siento yo que todavía no terminan de cuajar, en el sentido de que hay muchos detalles, hay muchos recovecos ahí que los partidos pueden aprovechar para al final imponer la voluntad de las cúpulas, como siempre ha sido. Sí, lo que sucede es, en esa perspectiva que yo le decía, que si la Asamblea tuviera una perspectiva de construir una idea de sistema electoral, ya uno tiene más o menos idea de qué es lo que quiere de sistema. Ok, uno dice, viene la elección 2021, que es lo que más importa ahora preparar.
con qué reformas comenzamos para que se comience a aplicar a partir del 2021. Como esa visión no se da, lo que se prioriza está determinado por dos situaciones. Una, el interés particular de los partidos políticos impulsando reformas como la de estas reglas para los no partidarios. Sí. Y dos, aquellas reglas que están pendientes a partir de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, el voto de los salvadoreños en el exterior para elección legislativa y elección municipal. Esa reforma tiene que estar lista para diciembre o a más tardar enero del próximo año. Sí. Y no puede pasar de esa fecha por una razón. En el mes de febrero culmina el periodo para que los ciudadanos puedan hacer cambio de domicilio. ¿Sí? Entonces, los salvadoreños en el exterior que por primera vez votarían para elección municipal y elección legislativa tienen que tener claro cuál es el domicilio de referencia, y después de febrero ellos no van a poder hacer cambio de domicilio de acuerdo con la ley que tenemos. Por eso es que la reforma tiene que estar en esa fecha, diciembre o a más tardar enero. Pero digo, esa reforma está determinada porque está pendiente la aplicación de esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Si la discusión fuera estratégica y estructural del sistema, probablemente esa reforma se pudiera hacer para diciembre, pero pensando ya dentro del marco de la reforma estructural que el sistema debería de tener, no pensando simplemente en ahora y cómo van a votar. ¿Van a hacer uso del mismo mecanismo de la elección presidencial? ¿Va a ser voto postal? Porque si va a ser voto postal, usted se imagina lo que va a pasar el tribunal con 262 circunscripciones municipales y 14 departamentales y mandando las papeletas por correo. ¿Y cuál va a ser el procedimiento para que los salvadoreños puedan estar inscritos en el registro electoral y se le habilite el derecho a votar? La misma regla de que están inscritos y que además tienen que hacer una solicitud especial para el registro de votantes en el exterior. ¿Se va a aplicar la misma regla o se va a modificar? O sea, realmente es complicado. Pero como no hay una visión estructural, otra vez venimos a lo mismo y vamos a terminar en otra changoneta con el voto de los salvadoreños en el exterior. Lo mismo que se les ha hecho para la elección presidencial. Habilitando el derecho, pero al mismo tiempo poniéndole todos los obstáculos para que no puedan ejercer ese derecho. Eso es lo que no va a pasar. Porque en el caso de la elección presidencial, de 350,000 se lograron inscribir como 500 y pico, 5,000 y pico. Pero no es posible. No, demasiado. ¿Pero por qué pasó 5,000? ¿Porque no había interés de los del exterior? No. Porque la gente hizo todo el intento de poderse inscribir, pero el sistema que montó el tribunal era un fracaso total y estaba diseñado para que la gente no se inscribiera. ¿Y hay datos de la gente que intentó inscribirse? Por supuesto, si yo personalmente le mandé copias de capturas de pantalla, nombres, de números de DUI, la cantidad de personas que estaba teniendo problemas para poderse inscribir. Yo estuve en Estados Unidos en varias ciudades, haciendo fila a la gente, ayudándosele para intentar, y era imposible, no funcionaba. Y eso se le dijo al tribunal y nunca resolvió el problema. Y luego usted viene, mandan las papeletas, usted ciudadano en Estados Unidos tenía que regresar, vamos a decir, el día 18, el día 20, el sobre, pero el sobre le llegó el día 25, ¿cómo lo va a regresar el 20? Se no puede, es decir, es un sistema diseñado para habilitar el derecho, pero para garantizar que usted no lo haga, no lo pueda ejercer. Es lo mismo con los no partidarios. Se habilita el derecho para ser candidato no partidario, pero se crean las reglas y los procedimientos para que usted no tenga ninguna posibilidad de acceder a nada. Entonces, cuando hablo de terminan en una changoneta, porque eso es lo que terminan haciendo. Sí, es un camino que termina en un muro, definitivamente. Sí. Ramón, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dado hoy. Lastimosamente se nos ha acabado el programa, pero qué bueno que ha podido compartir con nosotros un poco. Por supuesto, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, gracias por haber estado pendientes de este que es su programa El Salvador Today. Por supuesto que también queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Política Estéreo y de Bitácora SB, que siempre están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Como todos los días les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.